qué puede pasar en el mercado respecto de los anuncios de hoy. Lo hace un viernes a última hora, así que hasta el lunes habrá tiempo para ver las reacciones. Bueno, sí, básicamente el mercado está seguramente expectante a ver qué leyes manda, cuál es la forma en que se comunica frente al Congreso, más que nada pensando quizás a mediano plazo, en el sentido de que se necesita que el gobierno acuerde con la oposición para poder eventualmente en un futuro pasar leyes que apunten a la transformación que la Argentina necesita desde el punto de vista de la estructura del Estado, de la cuestión impositiva, bueno, la cuestión también tributaria y laboral. Así que bueno, más que nada sería importante ver cómo se comunica para ver si eventualmente se sigue tensando la relación como se ha tensado después de la crisis con los gobernadores o si eventualmente se emiten ciertos puentes para bajar un poco la tensión. Eso con relación a el futuro, a largo plazo. Y en lo inmediato habrá que ver también si habla algo sobre las nuevas leyes que quiere emitir, la ley ómnibus, qué contenido eventualmente esa ley ómnibus puede llegar a tener. Y bueno, obviamente hay mucha expectativa sobre eso. Mucho se habló sobre si va a hablar algo de la dolarización o no, si va a hablar algo sobre el cepo, sobre el acuerdo con el FMI, y también hay una cuestión ahí central que es, bueno, la herencia, ¿qué descripción va a ser de la herencia? Fundamentalmente para compararlo en relación a lo que hizo Macri cuando asumió y contó su herencia. Macri pensaba que porque llegaba Macri las cosas se iban a solucionar. Que no había que dar malas noticias, digamos. Era un poco la teoría Durán Barba. Exactamente. Sin embargo, bueno, fue un error a largo plazo por el propio Macri, dicho eso, y por el propio gobierno, o quien formaban parte del gobierno. Entonces habrá que ver qué balance hace de la herencia que recibió, con qué tono lo comunica y qué perspectiva da hacia adelante. Ahora, en términos de mercados, ¿no? Y pensando en el lunes, más allá de que el viernes a la noche queda un poco lejos del lunes, pero va a ser el primer test. ¿Hay algo que se esté esperando en particular en materia de cepo? Si están esperando que ponga un plazo concreto de levantamiento, en materia de competencia de monedas, en términos de definiciones económicas. Sí, o la expectativa de evaluatoria, viste que eso estaba circulando y el gobierno el propio gobierno la desestimó, digamos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, para que la economía funcione de una manera en la que Milei eventualmente busca que funcione, el cepo no debería estar. O sea que alguna línea en ese sentido sería una buena señal. Bueno, habrá que ver, porque para levantar el cepo necesitas dólares. Entonces seguramente después de que diga si se va a levantar el cepo y cuándo, ¿de dónde van a salir esos dólares que se necesitan? ¿Qué nivel de reservas necesitaría? Hoy todavía son negativas, a pesar de la compra que ha hecho el Central de dólares en este tiempo, ¿no? Mirá, Débora, la compra ha sido histórica. Y sin embargo, aún así, el nivel de reservas netas es muy bajo, 4.500 millones de dólares de reservas netas negativas. Claro, eso a mí me parece interesante marcarlo por esto, Julián, hablando un poco de la herencia, porque para que la gente lo comprenda, que esto es justamente producto de lo que sucedió durante los 4 años de Cristina, de Alberto y la última gestión de Massa. Porque todo el tiempo estamos diciendo el Banco Central compró reservas de manera récord, todo eso es cierto, es absolutamente verdad. No obstante, el Banco Central hoy aún tiene reservas negativas. ¿Esto es consecuencia de mala praxis de Milei? No, todo lo contrario, está intentando recomponerlas, pero viene del tercer subsuelo. Totalmente. Bueno, nuevamente, eso es una de las causas, entre muchas otras, de las cuales por qué el dólar estuvo apuntando a la baja. Justamente porque el mercado ve una mejora en la hoja de balance del Banco Central, en este caso en particular del lado del activo, que son las reservas. ¿Cuántas reservas se necesitan? No lo sabría decir, pero sí, obviamente, necesitas que por lo menos pase el cero para arriba sustancialmente. A ver, si el cepo ¿qué es lo que se necesita también, de mi punto de vista? Es que la gente demande pesos, porque hoy las personas, los agentes que están encepados, que no pueden ir al dólar, ante darle la libertad de ir al dólar, bueno, probablemente hoy irían al dólar, más aún habiéndose visto la caída que se dio. Entonces necesitas que la gente eventualmente no vaya corriendo al dólar. Claro. ¿Para eso qué necesitas? Bajar la inflación. Bueno, el gobierno está apostando a aspirar pesos, a secar la plaza todo lo que pueda, y hay los más optimistas, pero hay quienes apuestan a que eso en el corto plazo, no digo en los números de febrero, genere un derrumbe de la inflación. Bueno, ¿Lo ves plausible o me quiero ilusionar? Bueno, yo no hago proyección económica, pero sí el mercado está especulando con que probablemente el dígito en la inflación esté cerca de mayo o junio. Coincidente... De vuelta, perdón, para acordarnos de dónde venimos. Si Milei logra, lo cual sería extraordinario, para mayo o junio tener un dígito, estaríamos en los niveles de cuando Massa era ministro de Economía
economía al comienzo. ¿Te Sí. acordás que tenía Claro. esos niveles de inflación que ya eran incompatibles con la vida económica del país? O sea, Sí, nosotros sí. estamos diciendo que sería deseable llegar para mayo-junio a un dígito largo, ¿no? Sí, un 8, un 9. Y estaríamos todavía en los niveles de cuando Massa asume el Ministerio de Economía. Claro. Bueno, a ver, Massa provocó un salto de la Desastre. inflación del doble después de haber devaluado en agosto, ¿no? Que pasó de 6 al 12 Y todo lo que la emitió. inflación y todo lo que emitió. Pero entonces, bueno, básicamente para poder salir del cepo necesitas también que la gente empiece a sentirse más cómoda en pesos. Para eso necesitas bajar la inflación y para bajar la inflación necesitas seguir haciendo este plan económico ¿Cómo fiscal. opera la recesión? Bueno, la recesión. Porque ahí lo pregunto en estos dos niveles. Uno, lo que decía Marina, ¿no? Respecto de ir o no ir al dólar. Claro, en una plaza seca como consecuencia de la recesión, hoy lo que se ve son pequeños ahorristas desprendiéndose de Sí, dólares sí. que aún estando baratos y no Sí, permitiéndote cancelar, qué sé yo, ni siquiera una cuota de a lo mejor del colegio de tus hijos, aún así venden. Entonces, ¿cómo opera la recesión en este contexto, ¿no? Gente que quizá no tenga pesos suficientes para o ir al dólar o, bueno, en fin, o recalentar la economía. Bueno, por más que le pese a Cristina, estamos en un entorno de estanflación. Es más, de un escenario de hiperestanflación, o por lo menos estuvimos al borde de una hiperestanflación, es decir, muchísima inflación en un entorno recesivo. Vos para eso tenés que ver qué tenés que atacar o qué priorizás atacar. ¿Qué querés? ¿Atacar el nivel de consumo, el nivel de actividad? Bueno, probablemente desprotejas la parte inflacionaria y fue lo que hizo el gobierno anterior. Este gobierno, en cambio, lo que está haciendo es desproteger, entre comillas, la parte de la economía, del nivel de actividad, para hacer bajar lo más rápido posible la inflación. Cuanto más shock haga el gobierno, más rápido va a bajar la inflación. Por eso es que se da el ajuste que sea de la parte fiscal y por eso, bueno, las cuestiones también monetarias y cambiarias que ha implementado el gobierno. Digo monetarias habiendo bajado la tasa de interés, queriendo corregir rápido la hoja de balance del Banco Central. Entonces, la parte recesiva juega un rol en este entorno, Claro. pero porque el contexto inicial es que tenés ya una estanflación que te está comiendo, quieras o no, poder de adquisitivo que le ha consumido a los jubilados y a todos los asalariados y sobre todo los que no están registrados, un poder de compra tremendo en este último tiempo. Por algo la pobreza la que tenemos antes de la devaluación, y bueno, y después de la devaluación también. Pero de alguna manera hay mucha expectativa, volviendo a lo que tiene que ver con el Congreso, digamos, haciendo este balance de la herencia y planteando también cuál puede ya ser el futuro. Y en eso del futuro, ¿no? Me quedé pensando en la recesión, que bueno, es como que nos ilusionamos con que baje la inflación, pero empezamos a mirar la recesión. En este contexto de variables macro, lo lógico sería una recesión corta, mediana o larga, porque Bueno. eso va a tener un impacto directo en el empleo también. Bueno, dependerá del shock o gradualismo que quiera hacer. Milei, incluso también a diferencia de Macri, optó por el shock, ¿no? Y optó por el shock desde el momento cero, con lo cual eso le da un montón de tiempo para encontrar resultados positivos que a Macri eventualmente pudo haberlos encontrado en su segundo tramo de mandato, es decir, ya demasiado tarde, Sí, ya sí. con el inicio de las Me elecciones hiciste acordar, presidenciales. a propósito del shock o gradualismo y de la autocrítica del propio Macri, que mucho se hablaba también en aquel tiempo de la B corta, la W, La U. Sí, Entonces, o la L. O la L. O la L. Viste que ahora se están haciendo algunos paralelismos en el sentido de Sí. que ahora se habla de la B corta, ¿no? A mí un poco a veces me da miedo porque me retrotrae a aquellos momentos donde, Claro. bueno... La B corta sería un rebote más rápido, rápido. la U una recesión más pronunciada y la L un estancamiento en la recesión. Un encefalograma plano. Dios no lo permita, como dice Dios no- Marina. Dios no lo permita. Exacto. Bueno, ¿y vos cómo lo ves, Julián? No, bueno, obviamente dependerá de... Acá la batalla más importante es la inflacionaria. Cuanto más rápido pueda solucionar la parte inflacionaria, la actividad económica, o sea, si vos corregís la parte inflacionaria, los salarios reales en un futuro se estabilizan. Si cuánta plata real puede consumir un salario. Y en ese sentido, la economía argentina con un salario real estable seguramente pueda crecer. Hoy Y el además salario le promedio, mostrás- perdón, que son $300 cuando tuvimos, creo que Sí, en eso 2000, dijo el presidente. y creo que Son 300, ¿no? Y creo que el 2017, corregime porque es un gráfico de alguno de los economistas que vi por estos días, era de $1.700, ¿puede ser? Sí, O perfectamente. 1.300, No me bueno, acuerdo, puede ser. pero ese es el nivel de degradación del poder adquisitivo en la Argentina, ¿no?
Totalmente. Además, otro dato, digo, para poder solucionar la parte inflacionaria, está íntimamente relacionado con la parte fiscal. Y si vos le mostrás prudencia fiscal, se te abren los mercados de deuda internacional para rolear la deuda o eventualmente también para que vengan inversores internacionales. Si vienen inversiones internacionales, la economía en general va a tender a crecer porque se genera un entorno de mayor previsibilidad. Distinto es un entorno, un contexto en donde el gobierno desprecia la emisión monetaria y genera un contexto inflacionario mucho más elevado, que fue lo que tuvimos, donde las empresas se iban, la pobreza crecía, el consumo era ficticio porque te daban plata pero te duraba cada vez menos. Entonces, digamos, estamos transitando lo peor de la crisis en la corrección de los precios relativos, el ajuste tarifario que va a venir, pero el ajuste también cambiario y el impacto en la inflación, pero una vez que ya esté absorbido eso, probablemente la economía rebote. ¿Cuándo? Bueno, ahí justamente se está palmando todo hay mucha apuesta en junio, en donde tiene que ver con la expectativa de una inflación de un dígito, la salida del cepo, la liquidación fuerte del agro. Así que, digamos, los meses por venir probablemente son los más difíciles, con la expectativa de que otra vez el segundo semestre sea positivo. Julián, me das un pie justo porque vos decías, bueno, para que vengan eventualmente inversiones, que es fundamental para la Argentina, ¿no? La inversión extranjera, necesitas un contexto de previsibilidad jurídica. Y eso te lo da también la previsibilidad política. Por eso lo sumamos también a Pablo, que está con nosotros, Pablo Romá, porque para eso, bueno, necesitas pensar en un gobierno que puede pasar leyes por el Congreso, cierta garantía de seguridad jurídica. ¿Cómo lo ves vos, Pablo, desde el punto de vista político? Creo que desde ese punto creo que es el punto más difícil que tiene el gobierno para transitar, digamos, ¿no? Ya venimos de la experiencia de la discusión de la ley ómnibus, ¿no? Un gobierno que tiene 37 diputados, que logró generar una adhesión voluntaria de otras fuerzas y llegar a 144, 146, una aprobación en general, después no pudo materializar esos acuerdos. Creo que habla del punto más difícil que tiene el gobierno a la hora de llevar adelante su plan de gobierno, digamos, ¿no? ¿Y hoy cómo estamos en relación a ese momento en el cual se cae o retiran la ley ómnibus? ¿Cómo estamos en términos de la relación de fuerzas? Hay quienes dicen, no, el gobierno va a ir por más, va a mandar una ley ómnibus recargada, los gobernadores están ahogados, es ahora o nunca, y hay quienes dicen, no, ahora están peor, no les levantan la mano, pero ni que los apaleen. ¿Cuál es tu mirada sobre dónde estamos? La discusión de la semana pasada con Chubut marca un punto de, no digo de quiebre, pero sí un punto muy complejo en la relación con los gobernadores. Creo que querer discutir unilateralmente el acuerdo fiscal con las provincias marca un lugar de tensión muy grande, digamos, ¿no? Porque si uno entiende cómo se ha construido o constituido este país, fundamentalmente a través de un pacto fiscal entre las provincias y el Estado-Nación, digamos, ¿no? Querer rediscutir unilateralmente eso marca un punto muy complejo, muy delicado. Yo creo que en ese sentido se planteó la semana pasada una posibilidad de crisis institucional más allá de la política. Muchos gobernadores, al menos a través de sus senadores, pidieron una sesión extraordinaria para empezar a discutir el DNU, con lo cual marcaba que las expectativas del gobierno no eran favorables. Ahora, entiendo que el gobierno necesita relanzar, esta es una instancia para relanzar. Ahora, parafraseando al gobierno, digamos, ¿no? No se puede hacer lo mismo y querer tener éxito cuando fracasaste, claro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno ahí necesita mayor nivel de habilidad política. Creo que es lo que más le cuesta. Le costó mucho en esta discusión parlamentaria respecto a la ley ómnibus, y bueno, habrá que ver. Yo creo que hay puntos muy, muy, muy complejos, y sobre todo el fiscal con las provincias, y eso creo que es el punto más débil que tiene el gobierno. Sí, también hay que ver cómo operan los legisladores esta idea de, o esta narrativa que creo que hasta ahora ha sido relativamente exitosa, de decir, bueno, las cosas no están saliendo o el ajuste tiene que ser mayor porque el Congreso no acompaña al presidente, porque el Congreso no está acompañando las medidas que quieren tomar. Entonces, me parece que eso puede operar como cierta presión para que si insisten con algunas leyes o con un paquete grande como la ley ómnibus anteriormente, y bueno, los legisladores tengan esa presión de la opinión pública, ¿no? De la ciudadanía, que le diga, bueno, pónganse de acuerdo. Sí, entonces el ajuste es tu culpa. Al gobernador, ¿no? Sí, lo pienso en esos términos. No sé cómo va a operar después definitivamente a la hora de tener que votar en cada una de las bancas, pero se me ocurre que puede ser un factor de presión.
Sí, yo creo que el gobierno juega mucho a la presión, juega mucho al disciplinar, digamos, ¿no? La estrategia del gobierno es disciplinar, fundamentalmente, ¿no? A todos los sectores. Disciplinar un sector de la sociedad, disciplinar a los gobernadores, disciplinar a los legisladores. Bueno, es una estrategia. Yo creo que el gobierno tiene una mirada más económica que política en ese punto. El gobierno dice, ¿no? Podríamos hacer un esquema, ¿no? Tengo el mejor producto político, mejor costo, con esto liquido la competencia. Pero en política no funciona así. Ahora, eso puede funcionar en un mercado, pero así no funciona. Un segundito que nos llaman, estamos en el Congreso con la cobertura especial del día de hoy de La Nación Más. Tenemos 2 móviles ya apostados allí, está Carla Ricciotti y también está Tomás Díaz.